Vamos a avanzar con el ordenamiento internacional. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas que les mencionaba antes, como pueden ver en el artículo 2, plantea una forma de entender a la desaparición muy parecida a la redacción de nuestro 142 ter. Al final van a poder ver que esto de que con esta acción que se define se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Como texto de un tratado, esto está bien, capaz es difícil de plasmarlo bien en un delito de esta manera. Como vemos, igual esto es una consecuencia fáctica, se da simplemente, no es necesario que sea buscada en el caso argentino por el que comete la desaparición forzada, pero es algo que se va a dar naturalmente. Ahora, el Estatuto de Roma plantea algunas diferencias en este delito. El artículo 7 del Estatuto de Roma es el que enlista los crímenes de lesa humanidad. Entonces, como vemos, el párrafo 1 dice que se entiende por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. El inciso I menciona expresamente la desaparición forzada, y en el párrafo 2, que tiene aclaraciones sobre el significado y el uso de algunos términos de algunas de las figuras que aparecen en el párrafo 1, aclara en el inciso I que por desaparición forzada de personas se entiende la aprehensión, detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de la libertad, o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado. Entonces, como decía antes, se da el requisito para que sea competencia de la Corte Penal Internacional que sea cometido como crimen de lesa humanidad. Para eso tiene que ser cometido por un Estado, una organización política con características similares a las de los Estados. Eso en Sudamérica no se ha desarrollado mucho, porque si bien hubo intentos por comparar a las FARC o a Montoneros con este tipo de grupos, no son lo mismo que los grupos que aparecían capaz en la guerra de los Balcanes en Europa, o en África, o en algunas partes de Medio Oriente, que son grupos que tienen un poder mucho mayor sobre determinado territorio y que funcionan casi como estados en los territorios que manejan. También la negativa a admitir la privación de la libertad y el énfasis en la palabra negativa hace que autores como Werle y Sverger, en su Tratado de Derecho Penal Internacional, digan que para el derecho penal internacional sí tiene que haber una solicitud previa de información. Si lo que dice el tipo penal es que tiene que haber una negativa a admitir la privación de la libertad, la negativa solamente puede darse ante una pregunta previa, con lo cual la sola falta de información sobre una detención no va a ser constitutiva de una desaparición forzada hasta tanto alguien no pregunte por el paradero de la persona. La Corte Interamericana de Derechos Humanos da algunas pautas acerca de cómo tiene que entenderse la desaparición forzada, si bien nunca dio un tipo unívoco, lo cierto es que tampoco es su competencia, pero dio una serie de pautas que son importantes para tener en cuenta para los estados que estamos sujetos a su jurisdicción. Como el delito vulnera distintos derechos que están previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o tal vez lo conocen como el Pacto de San José de Costa Rica, los estados tienen un deber de tipificarlo, dice la Corte, porque no alcanza con los delitos comunes para proteger a todos estos derechos. Otro concepto que lo introdujo primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después lo va a traer la Corte en el caso Blake contra Guatemala, es el derecho de los familiares de la víctima a conocer la verdad. Esta idea también la recogió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso contra Turquía. Y a partir del caso Obama-Velázquez contra Guatemala, la Corte Interamericana le reconoció un tercer nivel de afectación, entendiendo primero un nivel personal y después un nivel familiar de afectación. Hay un tercer nivel que es colectivo, que es un derecho de la sociedad en su conjunto a conocer la verdad de los hechos. Respecto del autor, la Corte Interamericana tiene un interés especial en que la responsabilidad sea de cualquier individuo que pueda tener autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. De hecho, reprendió a Perú por exigir en su tipo penal que el sujeto activo sea sí o sí un funcionario público. En el Estatuto de Roma, como decíamos, bueno, la comisión por organizaciones políticas, que es esta idea que en nuestro continente no se desarrolla tanto, la solicitud previa de información, que es razonable entendiendo que se usa la palabra negativa, no la simple falta de información como la tenemos prevista nosotros en nuestro código penal, y el dolo,
A riesgo de ser redundante, pero me parece que no es menor decirlo, los elementos de los crímenes del Estatuto de Roma, no los elementos con minúsculas, los elementos con mayúsculas, son un instrumento internacional que utiliza la Corte Penal Internacional como pauta interpretativa de algunas cuestiones del Estatuto de Roma. El dolo, que en derecho penal internacional no es exactamente igual que como lo tenemos nosotros en nuestro ordenamiento, de quien produce la privación de la libertad debe incluir la negativa posterior a brindar información, y los elementos también indican que el que no brinda la información tiene que conocer sobre la privación de la libertad. Suena tal vez redundante, pero los elementos de los crímenes están justamente para eso, para que no queden dudas respecto de estas cuestiones que podrían ser utilizadas por las partes en un juicio de un lado o del otro para tal vez mover y tergiversar un poco las figuras. La permanencia es un elemento que es bastante particular. Ya les dije antes que no se cuestiona mucho la permanencia. Lo que sí, la Corte Interamericana pone el énfasis no en el tiempo como circunstancia relevante en sí, sino en la cantidad de tiempo en la que no se brinda información sobre el estado de la víctima. Entonces ni la víctima ni terceros allegados pueden ejercer el debido control de la privación de la libertad. Y así es que la víctima queda en un estado de vulnerabilidad absoluto. Entonces, si consideramos a los familiares como afectados por este delito, como decíamos antes, la desaparición no se agota para la Corte Interamericana con la muerte de la víctima si no es dada a conocer. Se ha alegado en algunos casos que la ejecución extrajudicial de la víctima hacía cesar la desaparición forzada. Bueno, lo que responde la Corte es si esa muerte se haya sido extrajudicial o de alguna manera legal o justificada de alguna forma, mientras no se haga saber a los afectados, que son los allegados a la víctima, la desaparición forzada no cesa. Para el Estatuto de Roma, como decíamos antes, el fin que exige este crimen es tener a la víctima sustraída del acceso a la justicia durante un tiempo prolongado. Y lo que explican los autores que les mencionaba antes es que no se da una desaparición si la víctima es asesinada al poco tiempo de haber sido desaparecida, porque el tiempo prolongado es un elemento subjetivo distinto del dolo que es exigido por el tipo penal, por la figura del Estatuto de Roma. No lo vuelve menos crimen de lesa humanidad, puede encuadrar este secuestro y falta de información e inmediato asesinato puede constituir otro crimen de lesa humanidad, pero en el caso de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional no se va a entender como una desaparición forzada estrictamente, sino como otro crimen de lesa humanidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también va a hablar de un concepto que a los que sigan penal tal vez les puede sonar un poco polémico, que es la inversión de la carga de la prueba. Es decir, la Corte Interamericana va a decir que al ser los estados los que llevan a cabo estas conductas o los que apoyan estas conductas, son ellos mismos los que obstaculizan la obtención de pruebas, son los que obstaculizan el avance de los procesos. Entonces, en los procedimientos ante la Corte Interamericana, la carga de la prueba la van a tener los estados. Esto es importante aclararlo, sobre todo para los penalistas que deben estar arrancándose los pelos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no asigna responsabilidad penal, no juzga individuos. La Corte Interamericana va a juzgar a la responsabilidad de los estados por determinados hechos. De hecho, la propia Corte dijo que esta inversión de la carga de la prueba no corre para los procesos penales en los ordenamientos internos de los estados, sino que una vez que se llega a esa instancia va a ser el Estado el que tenga la responsabilidad de justificar que sí se investigó como corresponde la desaparición forzada, que no se obstaculizó, que sí se prestaron los medios necesarios, etc. Esto fue todo. Se pueden encontrar en la página web este artículo de Kai Ambos y María Laura Bohm, que se llama El tipo penal de desaparición forzada de personas, un nombre muy sencillo. Este artículo, les repito, es anterior a la sanción de la ley 26679, con lo cual algunas cuestiones de Argentina tal vez estén un poco desactualizadas, pero va a tocar la mayor parte de los temas que tocamos acá y un poco más en profundidad. Cualquier duda, estamos en contacto, espero que les haya servido y nos estamos viendo. Saludos.